tienes que saber. Iniciamos hoy una exploración bastante profunda del fascinante universo de las matemáticas. Un tema apasionante, sin duda. Sí, vamos a usar diversas fuentes para, desentrañar sus conceptos clave, su historia tan rica y, ¿por qué no?, algunas sorpresas. La idea es entender qué son y por qué importan tanto, ¿no? Exacto, esa es la meta. Y para empezar, la pregunta básica. ¿Qué son las matemáticas? Más allá de sumar y restar, claro. Es una excelente pregunta, porque fundamentalmente no se trata solo de números. Ajá. Las matemáticas son, digamos, el estudio de estructuras abstractas, de patrones, de relaciones. Estructuras abstractas. Sí, utilizan la lógica, el razonamiento deductivo, para definir objetos, que pueden ser abstracciones de la naturaleza o entidades puramente teóricas, basadas en axiomas. O sea, principios básicos. Eso es. Y a partir de ahí, prueban sus propiedades. Es como un lenguaje muy preciso para describir y analizar. Me gusta esa idea del lenguaje abstracto. De hecho, fíjate, la palabra matemáticas viene del griego matema. Que significa algo aprendido, ¿cierto? O conocimiento. Justamente. Pero, a ver, ¿cómo llegamos de simplemente contar cosas a esta disciplina tan sofisticada? ¿Cómo empezó todo? Bueno, sus orígenes son muy prácticos. Nos tenemos que ir a Babilonia, a Egipto, hace como 4000 años. ¡Wow! ¿Y para qué las usaban? Pues para cosas muy concretas, contabilidad, impuestos, construcción, algo de astronomía. Usaban la aritmética y la geometría básica. O sea, necesidades del día a día. Exacto. Pero el gran salto conceptual, el cambio fuerte, vino con los griegos antiguos. Euclides, por ejemplo. Euclides es la figura clave, sí, alrededor del 300 a.C. Ellos introdujeron el rigor. El rigor. ¿A qué te refieres? A la idea de que toda afirmación matemática tiene que demostrarse, lógicamente, a partir de principios básicos aceptados, los famosos axiomas. Y esa idea del método axiomático de construir el conocimiento sobre bases sólidas, demostrables, eso es una diferencia enorme con otras formas de saber de la época, ¿no? Totalmente. Marca un antes y un después. Definitivamente. Estableció un estándar que, define a las matemáticas hasta hoy. Fascinante. Y claro, estas ideas siguieron desarrollándose. Un empuje enorme vino después del mundo islámico. Ahí entra Al-Khwarizmi. Precisamente, en el siglo IX, su trabajo en álgebra, que es básicamente el arte de manipular ecuaciones, de encontrar incógnitas, fue fundamental. Álgebra. Sí. Y un dato interesante, nuestro sistema numérico, el que usamos todos los días, el indo-arábigo, El 1, 2, 3. ese mismo, llegó a Occidente a través de esas rutas intelectuales, desde la India pasando por el mundo islámico. Qué curioso cómo algo tan básico como los números tiene esa historia detrás. Bueno, y después del álgebra, ¿qué siguió? ¿Cuál fue el siguiente gran avance? Pues nos vamos al Renacimiento y la Revolución Científica. Ahí hubo desarrollos cruciales. Por ejemplo, François Viet, en el siglo XVI, avanzó mucho el álgebra al usar letras de forma sistemática para las variables. claro, la X, la Y. Exacto. Y luego, en el siglo XVII, Newton y Leibniz. Casi al mismo tiempo, pero de forma independiente. Desarrollaron el cálculo. El cálculo infinitesimal. Y eso sí que fue una revolución total. ¿Por qué? ¿Qué permitió? Permitió por primera vez modelar y entender el cambio continuo, las tasas de variación, el movimiento. O sea, la dinámica del mundo físico. Justamente, pasamos de describir cosas estáticas a poder describir procesos, relaciones que cambian en el tiempo. Eso abrió puertas increíbles para la ciencia. Claro, me imagino. ¿Y cómo se ve el panorama matemático hoy? Porque entiendo que es mucho más amplio. Es vasto. Hoy se habla de más de 60 áreas principales. Es una barbaridad. 60. ¿Y qué tipo de áreas? Bueno, además de las clásicas, como la teoría de números y la geometría, que ahora tiene variantes como la no euclidiana o la algebraita, Ajá. tenemos el análisis matemático, que profundiza y generaliza el cálculo. La matemática discreta, que es esencial para la informática, ¿Qué estudia la matemática discreta? estudia estructuras finitas o separables,
Piensa en redes, grafos, combinaciones. Ah, ok. Luego está la lógica matemática, la teoría de conjuntos, que son como los cimientos sobre los que se construye casi toda la matemática moderna. La base de todo. Y por supuesto a la estadística y la teoría de la probabilidad, fundamentales para manejar la incertidumbre. Con tantas áreas tan especializadas, ¿no se corre el riesgo de de que se pierda la conexión entre ellas? ¿Que cada uno esté en su mundo? Es un desafío, ¿eh? No te voy a mentir. Pero también hay mucha fertilización cruzada entre áreas. Y aquí entra algo que a mí me parece asombroso. ¿El qué? La irrazonable efectividad de las matemáticas. ¿Irrazonable efectividad? Suena potente. Lo es. Es una frase del físico Eugene Wigner. Se refiere a como teorías matemáticas desarrolladas por pura curiosidad intelectual, sin pensar en ninguna aplicación. ¿Por el gusto de hacer matemáticas? Exacto. Resulta que mucho tiempo después, esas teorías son increíblemente útiles para describir el universo o para resolver problemas prácticos que ni se imaginaban. ¿Tienes algún ejemplo claro de eso? ¿Algo que podamos entender fácilmente? El más famoso hoy en día es la teoría de números, específicamente la factorización de números primos. Factorizar números. Sí, descomponer un número en sus factores primos. Se estudió durante siglos por su belleza abstracta, por puro interés teórico. ¿Y la aplicación? Resulta que la dificultad de factorizar números muy grandes es la base de la criptografía moderna. No me digas. ¿La que protege nuestros datos en Internet? Esa misma. La seguridad de tus correos, tus compras online, depende de un problema de teoría de números pura. Algo totalmente teórico se volvió vital para la seguridad digital. Increíble. Y hablando de desarrollos largos, pensemos en el último teorema de Fermat. Ah, sí, he oído hablar de él. Tardó mucho en demostrarse, ¿no? 1637, que desafió a las mentes más brillantes hasta que Andrew Wiles la demostró finalmente en los 90. Tremendo. Eso muestra la persistencia, la profundidad de la investigación matemática. Sin duda. Y un dato curioso rápido que leí por ahí. ¿Sabías que hasta el siglo XVIII la palabra mathematics en inglés a veces se usaba para referirse a la astrología? Jaja. Sí, es verdad. Las cosas cambian, los significados evolucionan. Definitivamente. Bueno, entonces, recapitulando un poco todo esto, las matemáticas son mucho más que números. Muchísimo más. Son como un lenguaje universal para describir patrones, estructuras, una herramienta potentísima para modelar la realidad, para resolver problemas. Una fuente de rigor lógico y también de belleza abstracta, hay que decirlo. Sí, también. Y son fundamentales en casi cualquier campo del conocimiento, ¿no? Desde la física hasta la biología, la economía, la computación. En todas partes. Y es un campo vivo, que sigue en expansión constante. Cada año se publican miles de nuevos teoremas. Impresionante. Y esto nos deja con una reflexión final, quizás un poco filosófica. A ver. Si las matemáticas describen tan increíblemente bien el universo, ¿es una invención nuestra? ¿Algo que creamos los humanos para entender el mundo? ¿O son un descubrimiento? Verdades objetivas que existen ahí fuera, independientemente de nosotros, tejidas en la estructura misma de la realidad. Esa irrazonable efectividad de la que hablabas. ¿Qué sugiere sobre la conexión entre nuestra mente, nuestra conciencia y el cosmos? Es una pregunta profunda. No hay una respuesta fácil, pero da mucho en qué pensar. Todo lo que tienes que saber.